La verdad, economía de bolsillo, presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámara, no lo teníamos previsto porque no hay nada previsto en este sentido. Pero, ¿cómo se puede bloquear un sistema económico como el de todo el sur de los Estados Unidos, la Florida principalmente, a través de un huracán? ¿Se ha hecho alguna expresión económica que valga la pena mencionar? Cuba nos parece que queda en la ruina absoluta. Cuba sin energía eléctrica, ¿cómo la va a recuperar? En los Estados Unidos dicen las noticias que ha habido 40.000 cortes eléctricos en el sur de la Florida. El impacto que eso tiene en la economía. Claro que la Florida es muy poco con respecto al inmenso país que son los Estados Unidos, pero pues no tampoco, porque la cosa puede endurecerse más en los próximos días. ¿Hay alguna señal de alarma o de debilitamiento de la economía por lo que está pasando con el huracán? El doctor Fernando, sin duda alguna, es una variable que se une a la ya desaceleración y ralentización que están mostrando otros sectores de la economía. Sin duda alguna, el impacto que esto tiene en temas de tarifas de energía puntualmente en ciertas zonas y el proceso de devastación que pueda generar, pues será una variable más pues de este proceso de desaceleración que se supone se está dando en la economía norteamericana y que adicionalmente pues coincide con un proceso de inflación muy fuerte en el cual pues muy seguramente esto no ayuda para que las circunstancias cambien. Todavía es demasiado pronto para pensar en cuál va a ser la consecuencia, como usted bien lo dice, está focalizado, no es sobre todo un país que es absolutamente grande, sin decir pues que la Florida es un estado muy importante desde el punto de vista de su aporte al total de la economía norteamericana, pero es muy inicial lo que podamos pensar en lo que esto va a traer. Sin duda alguna es un factor más que se une pues a lo que ya está teniendo que enfrentar la economía norteamericana y la economía global en términos de la amenaza sobre el crecimiento futuro de la economía. Tendremos que ver cómo sigue, que en los próximos días, qué noticias se conocen para poder dar una apreciación un poco más grande en términos del impacto que se pueda llegar a tener. Muy bien, les anuncio, queridos amigos, y que lo sepan todos, que el gobernador de la Florida ha dicho que ya es demasiado tarde para que traten de salir de la Florida con destino al norte. Están cerrados los caminos, no hay ninguna posibilidad de evacuar, a cuidarse en sus propios sitios, se esperan lluvias torrenciales, vientos muy fuertes, una situación muy compleja en el sur de la Florida y tanto más pues en Cuba, que al parecer quedó devastada por el paso del huracán. Bueno, doctor Cámara, volvamos a lo nuestro, a la economía. Cayó la libra esterlina con respecto al dólar. Yo soy de una generación, doctor Cámara, donde la libra esterlina tenía un valor casi fijo. Una libra valía $2 de los Estados Unidos, y esto por años. Ahora, ¿cómo es y por qué cae la libra esterlina y hasta dónde y qué efectos produce eso en las bolsas del mundo? Pues doctor Fernando, la caída de la libra se exacerbó desde el viernes anterior cuando el ministro de Finanzas de Inglaterra anunció de cara o de la mano pues de la llegada de la nueva ministra Ross un paquete de medidas desde el punto de vista de recorte de impuestos, de alguna forma tendiendo a suavizar ciertas cargas que en su opinión deberían ser un dinamizador de una economía que se está debatiendo como muchas en medio de la crisis energética que generó el conflicto Rusia-Ucrania, que de hecho ya desde mucho antes, inclusive desde la pandemia, venía viendo incrementar notablemente los precios de la energía. Y el anuncio del ministro de estos recortes de impuestos que podrían valer más o menos unos 50.000 millones de euros se unió a las ayudas que de hecho ya se están dando, ya están en marcha para hogares y empresas que valen otros 150.000 millones de euros, y el mercado, doctor Fernando, pues lo interpretó de una manera muy negativa. Básicamente porque ese recorte de impuestos lo que hace suponer es que va a tenerse que emitir mucha más deuda para poder mantener muy seguramente
los niveles de ayudas y subvenciones que se están teniendo, y muy seguramente eso pues también se va a volver, como usted bien lo sabe, y lo dice la teoría económica, una expansión fiscal regularmente también redunda en aumentos de precios, unos precios que en la economía inglesa están alrededor del 9.9%, tal vez siendo la cifra más alta también desde la década del 70 o del 80, como le pasa a los Estados Unidos. Luego, no cayó en gracia el anuncio de expansión fiscal vía recorte de impuestos, que se une a las ayudas que ya se están dando. Sin embargo, como usted bien lo dice, la libra esterlina no viene perdiendo precio frente al dólar desde el viernes pasado. Se exacerbó la caída el viernes y el lunes pasado, pero pues usted se acuerda que hace unos años, hace una década tal vez, la libra esterlina podría valer 2.85 dólares por libra. Entonces, de alguna forma el proceso viene ya desde hace rato. Lo único es que pues lo hemos visto agravarse recientemente. La preocupación es básicamente que no haya una sanidad de finanzas públicas, que no haya la sostenibilidad en materia del endeudamiento de la economía inglesa y que pues esto básicamente no termine de solucionar la circunstancia de mayor inflación, sino termine agravando ese peso que está sobre la economía inglesa y de alguna forma llevando a que el Banco Central, como ya lo hizo, tenga que subir aún más las tasas de interés. Para que usted tenga una proporción, la tasa de interés de la economía inglesa está alrededor del 2,5% y después de muchos ajustes de expectativas, e inclusive el último anuncio, se espera que el Banco Central de Inglaterra tenga que llevar la tasa de interés inclusive hasta el 6%. En ese escenario, lógicamente, la preocupación pues exacerbó el nerviosismo sobre el valor de la libra, hizo que la gente se refugiara en el dólar y de alguna forma pues incrementaran las probabilidades de mal desempeño de esta importante economía. Eso es lo que hay detrás de la caída reciente, que ha sido muy marcada, que inclusive el Banco Central y las autoridades ya le han pedido pues al gobierno de la primera ministra que salga a dar un poco más de calma a los mercados, básicamente darles mucho más claridad de lo que sería una política fiscal responsable de cara pues a llevar a la economía otra vez a sendas de crecimiento sostenible. Y en Colombia, finalmente, ¿cuál fue la posición del Banco de la República, doctor Cámara? Todavía no ha habido, doctor Fernando, es este viernes que muy seguramente va a incrementar la tasa de interés entre 100 y 150 puntos básicos. Las reuniones de Banco Central son todos los viernes, es este viernes que se surte, viernes 30 de septiembre. La probabilidad de subir la tasa es muy alta porque la inflación de última conocida, que fue la del mes de agosto, pues resultó completamente sorpresiva, y más que la discusión de si eso no es un problema de oferta, porque de hecho lo es en cierta medida. Recuerde que los alimentos han crecido un 25%, las tarifas de energía han crecido un 24%. Lo grave que hay, porque el Banco Central tiene que seguir subiendo la tasa de interés, es porque las expectativas de inflación de los agentes se desanclaron. La gente no está pensando ni está creyendo en que las metas de largo plazo se puedan alcanzar, y cuando esto pasa, pues la única forma que hay, de alguna forma, generando cierto enfriamiento en la economía y volviendo las expectativas a la senda de largo plazo. Por esa razón, muy seguramente vamos a tener una tasa mucho más alta, e inclusive ya se están revisando muchas expectativas, doctor Fernando, pensando en que la tasa del Banco Central podría cerrar el año alrededor del 11,5%. Muy seguramente casi 250 puntos básicos más arriba del nivel actual, porque la inflación muy difícilmente, doctor Fernando, al cierre del 2022 va a estar abajo del 11%. Y eso va a generar un camino de discusión muy complejo en materia de toda la indexación de precios para el 23, sobre todo en uno fundamental, que es el salario mínimo. Entonces, lo hemos hablado muchas veces, con gobiernos progresistas e inflaciones al 11, mínimo esperamos desde el lado de los empresarios que el incremento pueda estar mínimo en el 15%, y eso exacerba toda la indexación de la economía. Luego, quebrarle el espinazo a la inflación va a ser el gran reto que tendremos todavía en el 23. Ave María, por Dios. Y una pregunta que la gente se hace, la gente que tiene algún contacto con la vida en los Estados Unidos, y es que no hay mano de obra. El empleo es... No hay mano de obra, hay que buscarla, y hay que buscarla en todos los niveles. Para las cosas más simples y más elementales no se consigue un trabajador. Estamos en una situación de pleno empleo, desde luego, con unas cifras de desempleo mínimas, porque pues el cálculo económico es así, pero del 3%, del 3,5%, ¿cómo se explica uno que en medio de una crisis el empleo sea pleno? Pues, doctor Fernando, hay lo que los economistas llaman un problema de desempleo estructural, es decir, la coincidencia entre las ofertas de trabajo y la disponibilidad de trabajo no existe. De hecho, hay cerca de 11.2 millones de posiciones o de vacantes de empleo en este momento abiertas en los Estados Unidos, última cifra de agosto.
lo cual muestra que hay más intención del empleador de querer contratar a gente disponible a ir a trabajar. Esto puede darse por muchos factores. Uno, porque eventualmente a la gente después de la pandemia le cambiaron sus perspectivas y le cambió su interés y su forma de trabajar. Dos, porque es posible que las capacidades que hoy ya se requieran en ciertos empleos no coincidan con la educación o formación que la oferta laboral se tiene. En fin, hay diferentes razones que pueden explicar esto, pero al final del día lo que estamos asistiendo es a un fenómeno muy extraño, porque por un lado se habla de la recesión o desaceleración de la economía norteamericana, pero a agosto la tasa de desempleo cerró en el 3.7%, la más baja en 50 años. Eso prácticamente es, como usted lo dice, pleno empleo. Con un fenómeno detrás que además agrava más la inflación, doctor Fernando. Cuando se tiene más demanda que oferta, ¿qué pasa? Pues el precio del bien sube. En este caso el precio del bien se llaman salarios. Salarios más altos, porque no hay quien quiera trabajar y a usted le toca pagar más para convencer, lleva a que la inflación se exacerbe. Otro fenómeno más, aparte de todo el tema fiscal que hablamos de Inglaterra y los temas de oferta que estamos viendo en la energía, que le complica la vida a los bancos centrales para controlar el tema de la inflación. Va a seguir siendo el coco del mundo de la inflación y va a generar unas dificultades muy grandes hacia adelante todavía para ver cómo se vuelven los precios a la normalidad y sobre todo a tener crecimientos sanos en materia de las variables reales de las economías. Bueno, en los hechos, pleno empleo en los Estados Unidos, en momentos en que hay una inflación muy alta, en momentos en que hay unos indicadores económicos muy poco alentadores. ¿Y esto cómo se expresa finalmente en las bolsas, doctor Cámaro? ¿Hay demanda por caídas muy fuertes? Muy fuertes las caídas, vemos días de recuperaciones. Sin embargo, pues lo que vimos el viernes y el lunes, sobre todo de la mano pues de la caída del tema de la libra esterlina y el nerviosismo general, es que siguen castigando duramente las acciones afuera, en los diferentes mercados, y todavía para la lectura de muchos el piso no se ha alcanzado y en eso no estoy de acuerdo. Todavía esto puede tener más potencial de caída que de recuperación y todavía estamos en un mercado bajista en términos de los precios de las acciones, sobre todo en los Estados Unidos. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias por esta excelente lección de economía que nos acaba de dar, como todas las suyas. Excelente. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor Fernando.